Os voy a explicar un cuento que se llama La fuente mágica de Borén. En un pueblo en las montañas que se llama Borén, hay una fuente de agua mágica, que todo aquel que bebe de esa agua se mantiene sano, fuerte y saludable. En ese pueblo, desde los más pequeños hasta los más grandes, tienen una salud fuerte. Un día, un niño en la plaza estaba observando cómo el agua caía de la fuente. Le gustaba escuchar el agua, cómo salpicaba en la piedra. Y pensó, esta agua es mágica. ¿Por qué debe ser mágica? ¿Qué hace que sea mágica? ¿De dónde le viene esa propiedad? ¿Hay algo que hace cambiar esta agua? Y se quedó pensando. Finalmente dijo, lo voy a descubrir. Voy a seguir de dónde viene esta agua, y así sabré qué es lo que hay o qué es lo que le pasa para volverse mágica. Así que se fue a su casa, que era la hora de cenar, y le dijo a su madre que mañana quería hacer una excursión hacia la montaña, que quería descubrir de dónde venía el agua de Borén. La madre le dijo que de acuerdo, que se preparara la mochila. Y el abuelo se lo miró con una cara sorprendida y escondiendo un secreto. ¿Tu abuelo? ¿Sabes por qué el agua de Borén es mágica? Se le acercó al lado de su oreja y le dijo, sí, pero no te lo puedo decir. Solo lo puedes averiguar tú. Así que el niño se fue a dormir soñando que descubría el inicio, el origen de la fuente de Borén. Así que por la mañana cogió una mochila, puso ahí todo lo necesario para ir al monte, unos buenos zapatos, también un bañador, porque había agua, una toalla, agua, alimento. Cuando estaba preparado, se puso la mochila en la espalda, le dijo a su madre, mamá, voy a hacer la excursión. Le dio un beso y se fue. Fue hacia la plaza mayor, donde hay la fuente, y se la quedó otra vez mirando fijamente, pensando cómo puedo hacerlo para saber de dónde viene esta agua. Y empezó a mirar la fuente de un lado, de otro, hasta que se dio cuenta que por la parte de atrás había un conducto que seguramente por dentro llevaba la agua. Empezó a seguirlo, que venía de más arriba de la montaña,
Empezó a seguir ese conducto, a seguir, a seguir, a seguir, hasta que vio que ese conducto se inundaba dentro del río. Así que pensó que ese río era el de la agua de Borén. Era un río mediano, ni grande ni pequeño, que su agua era cristalina, fresca, agradable. Así que empezó a seguir el río hacia cuesta, hacia arriba. Y fue siguiendo y siguiendo. De golpe se encontró que el agua desaparecía entre las piedras de la tierra. Se quedó asombrado. ¿Dónde va el agua? Ha desaparecido. Aún quedaba un buen rato para llegar a la cima, y ahí había perdido todo contacto con el agua. Se quedó sentado y un poco triste, porque pensó que no podría descubrir de dónde venía el agua si ésta desaparecía dentro de la roca. Así que se quedó pensando y pensando, hasta que tiró una piedra en el aire para volverla a coger. De golpe le vino una idea. Claro, durante todo el trayecto he estado subiendo la montaña, porque el agua cae hacia abajo. Pensó, si tiene que estar en algún sitio, tiene que ser más arriba de la montaña. Así que volvió a ponerse la mochila y se llenó de valor y de fuerza para seguir andando hacia la cima. Iba esta vez más contento del descubrimiento que había hecho y de llegar a encontrar la cima, y en la cima algo, agua, alguna cosa que le indicara dónde está esta agua. Así que con paso un poco más ligero empezó a subir y a subir y a subir, hasta que de golpe empezó a escuchar un sonido agradable, tranquilizante. Era el salpicar del agua. Aún su paso fue más rápido, hasta que llegó. Tuvo que escalar un poco por unas piedras, y cuando llegó arriba, sus ojos se quedaron maravillados de lo que estaban viendo. Era un charco, un pequeño lago cristalino con peces, con agua fresca y agradable, y con una pequeña cascada que hacía el sonido que estaba escuchando. Se quitó la ropa porque de tanto andar estaba sudando y tenía unas ganas de tirarse en el agua. Se quitó los zapatos, sintió el frescor en sus pies, fue hacia la orilla del agua y se tiró de cabeza y sintió con todo su cuerpo
se inundó de frío agradable y toda su temperatura se reguló y estaba andando y se fijaba en ese sitio tan magnífico y agradable y pensó: ¿es aquí donde el agua se transforma? ¿En esta cascada? ¿Aquí? ¿Con la luz? Pero no le convencía. Tenía la sensación de que faltaba descubrir alguna cosa. Se fue hacia la cascada para que el agua le salpicara encima de la cabeza. Cuando estaba muy agradable el agua haciéndole un masaje en la espalda, se giró y vio una cosa sorprendente que no había visto nunca. Se giró y vio una cavidad en la roca, un túnel que al final había como una luz, como si alguien dentro de la montaña de la piedra hubiera encendido una luz. Así que con un poco de miedo, un poco intrigado y a la vez lleno de valor de las ganas que tenía de descubrir, empezó a entrar en ese túnel, en esa cavidad que era completamente oscura, silenciosa, calmada. Primero le parecía tener como miedo, pero poco a poco se fue dando cuenta de que eso no era miedo, era el silencio y la quietud, que poco a poco, a medida que la iba descubriendo y se iba descubriendo en esa quietud, cada vez se sentía más y más saludable, en un silencio en su mente que no había escuchado nunca, un sonido suave y profundo, que era este silencio interno, que era como este sonido. Descubrió que dentro de su oreja, cuando todo está en silencio, hay un sonido muy agradable y continuo que hace que su pensamiento, que sus palabras en su mente se mantengan así, en un completo silencio que le lleva a una paz y tranquilidad enormes, y su cuerpo se relaja y se relaja. Estaba tan a gusto y continuó hacia la luz, y de golpe, a través de sus ojos, vio que no era una bombilla que encendía esa luz, sino que entró dentro de una cavidad, dentro de una cúpula que se había generado año tras año con el agua, y había hecho una cúpula muy grande, que en el centro había un agujero donde los rayos del sol bajaban hasta una piedra de cuarzo, de cristal, unida
a partículas de oro que brillaban como la luz del sol, y ahí, desde ahí caía un chorro de agua encima de esta piedra, y la agua se bañaba de esta piedra, caía en el suelo, y ahí empezaba el río a caer hacia abajo de la montaña. Ahí descubrió por qué esa agua era mágica. Se sentó a observar la belleza de ese cristal, con ese oro y con la luz que le hacía brillar al cristal y al agua, y veía como el agua que bañaba esa piedra era todo tan bonito, y estaba tan todo en silencio y calma, que lo único que se sentía era el ruido del agua. Y como él había aprendido a escuchar ese sonido de silencio, tuvo unas ganas enormes de estirarse, y se estiró. Y solo escuchar esos sonidos que había a su alrededor, tan agradables. Y se estiró y empezó a sentir su respiración, a sentir su silencio, y su cuerpo se empezó a relajar y a relajar y a relajar, y esa luz que había en ese cristal y ese oro que brillaban empezaban a brillar dentro de su cabeza, y empezó a crear imágenes que le llevaban a un estado de luz, de sueños, y empezó a soñar y a soñar. Cada vez tenía más sueño y iba entrando en un estado de ensoñación, de un sueño muy profundo y muy agradable, hasta que se quedó profundamente dormido, soñando en toda su creatividad y capacidad para generar la vida, la verdad y los sueños profundos. Se quedó dormido durante bastante tiempo en un viaje que ese cristal y esa fuente le llevó a descubrir un manantial, un poder, una capacidad que tiene él adentro y que tenemos todos por descubrir. Cuando llegamos dentro de esta cueva, de este manantial, donde adentro estamos nosotros, nuestro cristal que irradia luz y que baña nuestra agua, nuestra sangre de luz, de salud, de alegría. Y después de este sueño tan agradable, se despertó y vio a su lado la misma piedra pero en pequeño. La cogió con su mano y empezó a bajar la montaña muy contento
porque quería explicarle a todo el pueblo por qué el agua de Borén era mágica, pero mientras bajaba se dio cuenta que si explicaba este fenómeno, si explicaba esta historia, a lo mejor habían personas que querían quedarse esa piedra por tenerla en su casa y pensar que eso les haría feliz. Así que se quedó otra vez en silencio y pensó: quien lo quiera descubrir, que haga el mismo viaje que yo he hecho. Y eso quiere decir que es capaz y que ese secreto es para aquella persona. Se lo quedó y cuando llegó a su casa se fijó que su abuelo llevaba un colgante con una piedra y que esa piedra era muy similar a la que tenía él y a la que había en su cueva, y su abuelo le guiñó su ojo, como diciéndole: yo también lo descubrí. Ya somos dos. Se puso el dedo en su boca y le hizo shhh. Hay cosas que más vale mantenerlas en silencio y que cada uno lo descubra. Buenas noches.